Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Serfino, estamos nuevamente en Planeta Yo Soy compartiendo un nuevo programa. Bueno, ante todo quiero agradecer a todas las personas que han estado tanto en forma presencial como conectadas al Zoom en el encuentro que realizamos en la casa de Planeta Yo Soy este sábado, donde presentamos el accesorio cuántico. Aquí lo tengo, recuerden que es un accesorio que ha llegado en estos tiempos planetarios para ayudarnos a elevar la frecuencia y a sanar todo lo que está ya disponible para sanar en el nivel que sea. Entonces, hoy vamos a hablar de la creación de realidades y también lo quiero vincular al accesorio, porque nosotros sabemos que todo sucede en niveles visibles e invisibles y muchas veces tenemos cierto gobierno, ¿no? en respecto a algunas realidades, y en las realidades invisibles parece que, bueno, todo sucede casi de forma azarosa o por alguna causalidad que escapa a nuestra propia conciencia o a la capacidad de gestionarlo. Evidentemente, habrá niveles de realidad que son inaccesibles desde nuestro estado de conciencia en este plano frecuencial. Sin embargo, vamos a ver qué sucede, cómo es esto de la lógica de la creación de realidades y por qué lo quiero vincular al accesorio. Muchas personas sienten rápidamente la influencia de este potente accesorio en sus campos energéticos, incluso también a veces la sanación a nivel físico. Y otras personas dicen, quizás, no sé, no siento, no me ha hecho nada, o el otro día una señora me decía, a mí no me sanó. Entonces, ¿qué puede pasar? Tal como decían los doctores el sábado, el poder del pensamiento, por supuesto que es muy poderoso, es muy eficiente. Si nosotros estamos de alguna manera con nuestro pensamiento dirigiendo una línea de realidad opuesta a la línea que está propiciando, el anclaje de la realidad que está propiciando el accesorio, habrá ahí una lucha de fuerzas, habrá una contradicción en el mundo invisible. Entonces, vamos a aprovechar esto para sumergirnos en este tema que es la creación de realidades y cómo, ya sea con el accesorio o sin él, cómo podemos propiciar que la manifestación de la energía divina suceda por nuestra columna, por nuestro canal central, materializando o colaborando en el anclaje de las realidades que están afín con nuestro plan de vida o con aquello que anhelamos desde lo profundo de nuestro ser. Entonces, he dibujado aquí una flecha. Bueno, ustedes ya saben, los que me conocen, que yo hablo mucho de geometría, dado que es la forma en que percibo el mundo invisible, ¿no? Es la forma en que codifico el mundo invisible. Por eso siempre hablamos, incluso en TESA, hablamos mucho de estructuras geométricas. Nuestros campos energéticos no son solo energía que está ahí flotando en el invisible, sino que esa energía está codificada y la codificación se puede traducir desde formas que en este plano denominamos geométricas, es decir, que habría patrones de información que se decodifican desde la perspectiva geométrica, que son los que albergan la información que tiene que ver con nuestra personalidad, con el modo en que nos vinculamos a los otros seres, con el modo también en que propiciamos o, por el contrario, bloqueamos el anclaje de esas realidades que están siendo quizás impulsadas desde algún aspecto interno, pero desde otro está siendo evitada, bloqueada o anulada. Entonces, ¿por qué me llevaron a dibujar la flecha? Para que pensemos en que si visualizamos nuestro canal central, pensemos que el movimiento de energía no solo sucede en esta dirección, es decir, desde la fuente hacia lo que denominamos yo, personalidad, es decir, hasta nuestra dimensión en este nivel, sino que también el movimiento de energía es al contrario, ¿no? De abajo hacia arriba. Si nosotros vemos esto en movimiento, lo que estamos percibiendo es un circuito, es decir, la energía de la fuente desciende, atraviesa nuestra columna, desbloquea o también propicia pues la descristalización de información que ha estado ahí fijada, acumulada durante tanto tiempo, y a la vez eso lo que propicia es que se eleve, ¿no?, nuestra energía, nuestra incluso energía kundalini, se eleve por la columna, por el canal central, y a la vez también se va elevando la conciencia. Es decir, cuando hablamos de elevar la vibración,
hay un movimiento en el invisible, no es algo metafórico, no es algo que, bueno, a ver, vamos solo a imaginarlo, sino que realmente hay un circuito geométrico, un circuito en el invisible que se activa. Es como una bomba, imaginen la bomba de los edificios, ¿no? Que la necesitamos para que el agua pueda subir. Entonces, en nuestra columna lo mismo. Y a veces este circuito, es decir, esta flecha que va hacia abajo y luego asciende, no sucede, ¿no? Y uso la palabra suceder porque es un fluir y un suceso, ¿no? Porque en ese fluir pasan cosas en nosotros, suceden cosas en nosotros que las podemos percibir desde la realidad material, desde la realidad cotidiana, y también depende de nuestro grado de percepción, de amplitud en esa percepción, también podemos llegar a percibirla en otros niveles más sutiles. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Si nosotros queremos materializar alguna realidad, es decir, precipitar, anclar alguna realidad que estamos anhelando, y lo hacemos con la conciencia por debajo de la frecuencia yo soy, es decir, imaginemos que la columna, el canal central, está vibrando en muchos niveles. De hecho, cada chakra, de alguna manera, es un escalón frecuencial de ese canal, de esa gran escalera. Si nosotros visualizamos que el plano emocional y el plano mental están en una frecuencia, por supuesto, más baja, más densa, porque corresponden a los cuerpos sutiles inferiores, que la frecuencia yo soy, ahí ya podemos empezar a tener cierta ubicación o cierta imagen, ¿no? En esta geometría, incluso geometría invisible, ¿no? Geometría y geografía invisible, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos impulsar la creación de una realidad desde el plano más denso, es decir, desde la conciencia ordinaria y desde esas franjas frecuenciales inferiores a la conciencia yo soy, va a demandar mucha más energía, mucho más esfuerzo, nos vamos a cansar, porque imaginemos que vamos a estar moviendo estructuras energéticas desde el aspecto más denso, ¿no? Entonces vamos a necesitar más fuerza, incluso material, ¿no? Más fuerza física para mover eso. Fuerza material, fuerza emocional, mental. Si nosotros logramos silenciar, viajar al centro profundo del cerebro, donde se encuentra la gran puerta de entrada que nos conecta hacia la inmensidad y que nos dirige hacia la conciencia yo soy, y desde ese espacio energético, es decir, un espacio energético que se halla por encima del plano emocional, por encima de la mente ordinaria, si desde ahí comenzamos, ¿no? Desde la claridad y la coherencia energética, a impulsar la creación de las realidades que anhelamos, evidentemente la energía necesaria va a ser mucho más sutil, es decir, vamos a necesitar menos energía porque va a ser como una flecha directa, ¿no? Va a ser la creación de realidades, va a ser directa, va a ser como un rayo desde nuestra conciencia conectada a el universo. A veces sucede que sí logramos ir a esos espacios energéticos supremos, mandar esa línea de comunicación directa al universo, de modo que esa información ya empieza pues a precipitarse por nuestro canal, pero ¿qué sucede? Al empezar a bajar esa información, es decir, hemos creado arriba y esa información desciende por el canal, se puede empezar a encontrar con obstáculos, con bloqueos, es decir, desde el plano mental, desde el plano emocional. ¿Y esto qué significa? Que hay creaciones que generalmente no acceden al plano consciente, ¿no? Por eso la persona te dice, sí, sí, yo me quiero curar, ¿no? O esto que decíamos del accesorio, sí, a mí, no sé, no me está, ¿no? Haciendo, ¿por qué? ¿Qué bloqueo hay? ¿Qué interferencia desde los campos sutiles o desde el cuerpo físico incluso y la conciencia ordinaria están interfiriendo? Es decir, ¿qué interferencia se está viendo desde esos campos que funcionan como frenos de la energía, como obstáculos de la energía? Es decir, nosotros tenemos esos campos sutiles inferiores, ¿no? El campo emocional, el campo mental, suelen estar
codificados con una geometría que podríamos denominar distorsionada. ¿Por qué? Porque venimos viviendo durante mucho tiempo, no solo en esta vida, sino en otros tiempos más antiguos, en otras vidas, venimos repitiendo circuitos, lo que en TESA denominamos los circuitos de la desconexión. Entonces, esos campos, el campo emocional y el campo mental, están codificados con esa información distorsionada. Esa información es, imaginen, como un desfasaje de los campos, lo cual no propicia, ¿no?, esta coherencia energética y esta apertura en el canal, de modo que podemos llegar a iniciar la creación de realidades de forma clara, coherente, directa, como decíamos. Sin embargo, cuando esa energía empieza a precipitarse, es interferida. Por ejemplo, los miedos, que los podemos alojar en el plexo solar, en el chakra, Manipura chakra, el chakra que se vincula pues a todo el movimiento de las emociones y de los apegos y lo que nos conecta, ¿no?, desde la realidad más material, más apegada. Siempre decimos que es la casa del yo minúsculas, ese plexo solar, ¿verdad? Entonces, imaginen que nosotros sí logramos ir arriba, iniciar el proceso de creación de realidades desde ese plano sutil, invisible, preciso, y luego cuando la realidad anhelada empieza a precipitarse por nuestro canal, es interferida, es bloqueada, es evitada, es distorsionada, por ejemplo, con la energía emocional vinculada a los miedos o vinculada pues a tantas emociones que tanto conocemos, ¿no? El no merecimiento, los miedos, la conciencia alojada en esa banda frecuencial de la víctima, es decir, no, seguro que a mí no. ¿Por qué? Porque la concepción que tenemos de nosotros mismos es muy pobre. Entonces, desde esa conciencia empobrecida, sentimos que toda esa potencia energética que está disponible para nosotros es imposible, ¿no? Es imposible que se ancle. Pues es lo que tenemos que empezar a desprogramar. Es decir, esa potencia energética, esa capacidad creativa desde esos niveles invisibles, poderosos, si logramos primero, armonizar los campos para lograr la coherencia energética necesaria, con lo cual estaríamos evitando los bloqueos, o si detectamos algún bloqueo tanto a nivel emocional o a nivel mental, pues intentemos trascenderlos yendo a la conciencia yo soy, incluso a través de la fuerza del decreto, poniéndonos en conexión con la amada y divina presencia yo soy, solicitando que toda esa información distorsionada pues se transmute en luz y en amor, y nosotros hacer una gran labor desde este plano de desapego, ¿no? El desapego yo lo percibo casi como si nos desengancháramos conexiones energéticas en el invisible que son totalmente densas, apegadas, o sea, creo que ya estamos en condiciones de sentir esa información que puede vibrar claramente en el plexo, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos desconectarnos de esos circuitos antiguos que se sienten muy fácilmente en el plexo y por supuesto se pueden sentir en otros chakras, también algunas personas lo sienten como un bloqueo en el corazón, algunas personas sienten muy cerrado el corazón, también puede haber un bloqueo en otros chakras, pero la idea es, primero, volviendo a la creación de realidades, tener claro que deberíamos, tal como nos dicen los maestros, iniciar el proceso creativo en el invisible desde el nivel más alto al que podamos acceder, es decir, desde la conciencia yo soy. Cuanto más bajo sea el inicio de la creación de realidades, recuerden, más energía vamos a necesitar y nos podemos agotar en el proceso. Entonces, primero, elevar la conciencia lo más que podamos a ese espacio sutil, silencioso, sereno, amoroso, donde realmente empezamos a sentir la conexión yo soy. Desde ahí visualizamos y sentimos cómo es esa realidad, incluso la emoción sí que puede estar al servicio del proceso creativo, pero no desde los miedos bloqueando, como decíamos, o desde las emociones que se vinculan a la carencia, por ejemplo, sino todo lo contrario.
la energía del corazón. Recordemos que en el plexo están todas las emociones que se vinculan, como dijimos, a los apegos. Y el amor es otra categoría. El amor no lo ubicamos en el plexo, el verdadero amor, el amor incondicional. El amor está a la altura de Anahata, chakra, del chakra cardíaco, y el amor verdadero se puede activar cuando hay una coherencia energética. Si no, lo que sentimos es apego por las personas, por los objetos, por las realidades. De modo que también otro tip es diferenciar, ¿no?, el amor de las emociones, ¿no?, el amor como categoría suprema, ¿no?, como energía o como lenguaje que nos conecta con lo divino, de las emociones que son propias de estar en el mundo, ¿no? Todo el tiempo estamos interactuando con campos energéticos y eso provoca impactos, ¿no?, en nuestro campo a nivel invisible, y la emoción es la reacción inmediata a esa interacción. De modo que es imposible no tener emociones. El tema es que cuando la conciencia está arriba, lo que sí podemos es estar atentos a todo ese movimiento emocional y de alguna manera, como decíamos, gracias a nuestra atención y nuestra voluntad, impedir que ese flujo emocional, que es propio de estar en este plano, ¿no?, son reacciones inmediatas, influya o intervenga a la hora de sostener esa creación de realidades que tiene que ver con lo que verdaderamente anhelamos, ya sea en un proceso de sanación, en un proceso de crear una realidad abundante, en un proceso de crear cualquier tipo de anhelo que sentimos que está realmente en sintonía con nuestra realidad actual, con aquello que el alma necesita o anhela o desea o sabe que ha de manifestar porque es parte del plan, ¿sí? Entonces, la creación de realidades, primero, como dijimos, la deberíamos iniciar desde niveles muy elevados y principalmente teniendo en cuenta que a la hora de iniciarse, ¿no?, esa creación, esa precipitación, no bloquear con todo lo que tiene que ver con franjas frecuenciales inferiores. Entonces, de ese modo, lo que lograríamos es mantener esa señal clara, precisa, ¿no?, que está vinculada a ese anhelo que brota desde lo profundo del corazón. Y vamos a cerrar. Recuerden que siempre comparto la herramienta de la llave del plexo. Inhalando y apretando un poquito la musculatura del abdomen, podemos hacer ese cierre energético en el plexo que va a ayudar a regular ese flujo emocional. De modo que vamos a estar pudiendo sostener esas creaciones desde la coherencia y el amor puro de nuestro corazón, y a la vez impidiendo que esa creación se contamine con el flujo emocional que se vincula a los apegos, a la carencia, a todo lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, la idea en estos tiempos en donde la energía potentísima que está llegando, que estamos recibiendo, en ocasiones está en jaque con la vibración del cuerpo físico y con la vibración de los patrones energéticos que todavía sostenemos, ¿no?, con esa geometría antigua que todavía sostenemos. La idea es llevar la conciencia cada vez más arriba para poder hacer esa labor fina sobre nosotros a nivel sutil, a nivel energético, a nivel geométrico. De este modo vamos a lograr esa coherencia y vamos a lograr ir dando esos verdaderos saltos de conciencia y, por supuesto, saltos a nivel de vibración, que es justamente el gran camino de reconexión que estamos muchos seres llevando a cabo de forma consciente y con todo el anhelo y las ganas y la fuerza. El tema es que a veces esas estructuras antiguas, esa geometría antigua nos tira para atrás y empezamos con esas contradicciones. Uy, ¿será que yo podré? ¿Será que para mí esta realidad es para mí? ¿Será que, no? Entonces la idea es sostener la creación de realidades desde la forma más desapegada posible, ¿no?, sosteniendo con el amor del corazón y desconectando la frecuencia de los apegos emocionales para que de este modo podamos alcanzar mayores niveles de plenitud, de coherencia y, por supuesto, seguir colaborando así en este hermoso momento planetario de reconexión humana. Que así sea. Bueno, les deseo a todos una hermosa semana reconectada, que tengan
la posibilidad de seguir creando realidades, las realidades del alma que todos anhelan y todas anhelan crear. Y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, transmitiendo siempre por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias. Nos sentimos el próximo lunes. Bendiciones para todas y para todos.